on Facebook. Okay. We're live on Facebook and recording. Ok, estamos en vivo en Facebook y grabando, así que I'm very much vamos a ir about comenzando putting things on porque soy top, de comenzar changing the las cosas en paradigm tiempo, in cambiando devoted los culture. paradigmas en la cultura devocional. Bueno, So hoy tenemos con today nosotros a Guru we Nishta have with y us estoy muy Gurunishta. emocionada de tenerlo a él en His nuestro encuentro talking de as sabios de la our modernidad. modern day sage. Estamos haciendo esta He's serie been de la vida y el desorden en series el viaje del observing the sadhaka, messiness of the sadhaka's realizando journey entrevistas con sabios de through los the días wisdom of modernos. modern day sages. Voy a And comenzar a leer una I want to pequeña read a little biografía bio just to start para with. darles una pequeña historia Just acerca de la vida give de you Guru Nishta. a little Bueno, Guru Nishta nació en history of una Guru familia de Nishta. clase media alta, So atea, Guru Nishta was born en into Finlandia theistic central en upper los middle últimos class años de los family 70. in central No Finland in tuvo the late 70s. absolutamente parte en su familia, Religion had pero desde absolutely no temprano part in his family, preguntas but from acerca de la early on, existencia de la vida lo questions about atormentaron the a él. meaning of life Y en su cumpleaños tormented número him. 18, él At his encontró un libro de 18th Srila birthday, he Prabhupada y se found Srila convirtió en un Prabhupada's devoto. books and Y became luego, his 6 años devotee. más tarde, And then 6 conoció a years Swami later, he met Tripurari Swami en Tripurari Finlandia y supo in Finland inmediatamente and que knew era su guru. immediately that he had found his Entonces, guru. Gurunishta fue iniciado So en el Gurunishta 2004 y se initiated in mudó a Audaria 2004 en and enero moved del to 2005. Audaria in January of Ayudó en la construcción del 2005. templo de Audaria y fue pionero en He la helped primera build etapa the de Audaria construcción de temple and Madhuban. pioneered Ayudó en la Madhuban in the organización de first year Audaria of hasta its que más brahmacharis he managed se Audaria incorporaron off and luego en on el 2007 after y more instruyó a brahmacharis los joined nuevos around monjes. 2007. Luego de And he ser un was monje involved por casi 7 años, continuously in the se Master casó con una practicing a íntima monk for discípula de close to Swami, 7 years. He got Vrindaranya, married en to el Swami 2011. close to Y luego de 7 years ago mudarse in y regresar varias veces a 2011. Audaria para ayudar en la Leaving that organización, and returning to Audaria Vrindaranya y several Gurunishta times vendieron without su casa emerging. en las And montañas then de Santa Gurunishta Cruz sold their y home in compraron Santa Cruz mitad de Mountains Audaria and bought half en of el Audaria 2018. in Ellos 2018. continuaron viviendo They y sirviendo en continued Audaria to hasta el serve día de hoy, Audaria to this day, trabajando tiempo completo working en la full imprenta de time for Swami, Swami's Darshan Darshan Press, Press, y publishing press, realizando and otro doing tipo de other servicios necesarios en el services templo. that the ashram Otras required. cosas que Some of the Gurunishta things that disfruta Guru es cantar Nishta loves vayans, doing are cocinar singing dulces de bhajans, leche para cooking Sri milk Sri Gaur sweets for Sri Nityananda, Sri Gaurnichananda, escritura and creativa y writing dibujar and cómics drawing para devotional comics for la revista Holiness online de The Harmonist. Magazine. I'm Motivado por la delighted to tell petición de you su that Guru Maharaj, su past último his proyecto latest es project is estudiar las studying escrituras the Gaudiya meaning of y brindar scriptures clases and giving acerca de classes ellas. on them. So Bueno, that's eso es great. asombroso. So Bueno, Guru Guru Nishta Nishta me ha has told me comentado que that he tiene has a mucho lot para to decir. say, so I'm going to kind of be Entonces hoy voy a estar en quiet today. silencio, I'm no voy a not going hacer to make muchos comentarios. so many comments Vamos a on estar on what analizando la vida Guru del Nishta Sadhaka said, and relacionada con el Guru viaje del Nishta. héroe de We Joseph are Campbell, como looking ustedes at saben. the Entonces el hero's primer journey, aspecto a tratar the Sadhaka's va a journey ser la compared to llamada Joseph o Campbell's la hero's partida journey. del mundo. I know you're Y welcome to segundo point that sería out. tu iniciación So the first dentro de un nuevo aspect mundo. would be to kind of Y tus what we maestros, tus call guías in y Vedic mantras in the y world todas las cosas que te hayan motivado your y initiation ayudado a into generar progreso en into a tu new viaje world espiritual and your y a teachers and regresar. guides Lo que and puede que muchos de mantras nosotros and aún no all the things that tengamos un guide you completo to entendimiento acerca de progress in your ello, spiritual porque journey. puede que And sigamos en then proceso. the return. Pero aún así Many of tenemos us, we muchísimo de might lo que actually have a podemos complete brindar, understanding of compartir that yet because del we're still in proceso que se ha progress. generado en estos So, años. but Así que that's bueno, we te lo voy a are entregar a ti, able to Gurunishta, chat y about bueno, it tú nos though puedes contar acerca de on cómo ha sido la partida, el llamado y Clubhouse cómo fue ello. so I'm gonna Ok, turn it bueno, over muchas to gracias por todo ello y Gurun's pranama a todos los devotos aquí reunidos. departure. And what was the Y Kishore cause? siempre, no, no quiero decir All right. Kishore, Thank you for Prabhupada that, siempre and dice que pronouns to all the si se devotees sienten here. cómodos y pueden And encender Kishore el always, video, I mean not eso Kishore, me Rigo always generaría says sentir que estoy that hablando he directamente con feels ustedes y comfortable sería if más people cómodo. turn on the video
Y eso quizás me inspire a decir cosas que de lo contrario no saldrían. Y me gustaría comenzar diciendo que mi historia de Sadaka es una es una exposición de estas comunes y ideas míticas de cómo la vida espiritual debe ser. Y han habido tantos obstáculos y mucho sufrimiento y trabajo duro, y está esta persistente idea en Occidente, y me refiero principalmente a los círculos New Age, en los que se supone que la vida espiritual es fácil. Y si uno piensa en el libro El Secreto, por ejemplo, se dice que cuanto más espiritual uno va a ser, se supone que va a haber más dinero, influencias y mujeres, hombres y hermosos autos llegando a la vida de uno, y todo va a ser arcoíris y unicornios. Pero de hecho es lo opuesto si uno verdaderamente trata de rendirse. Mi experiencia ha sido eso: cuanto más uno intenta rendirse, más complicadas y difíciles las cosas se van a volver. Uno va en contra de la corriente material. Y escuché que Gaura Priya quería compilar en su libro todas las partes del Bhagavatam en la que los devotos o sadhakas tienen dificultades. Y yo creo que es una excelente idea porque es muy importante enfatizar en el hecho de que sí van a haber dificultades. No esperes que la vida espiritual va a ser fácil, porque no va a ser fácil. Y Krishna nos va a poner a prueba un montón, y cuanto más querramos dejar detrás nuestra naturaleza material y nuestro condicionamiento material, más va eso querer contraatacar. Y yo personalmente vi eso en mi vida, y si uno piensa, por ejemplo, en Prabhupada y qué decir de nuestro Guru Maharaj, él ha tenido tantos obstáculos desde el momento que dejó ISKCON. Han habido obstáculos tras obstáculos y él sigue avanzando. Y eso es la verdadera belleza del rendirse. No juzgas las cosas por si son placenteras o implacenteras. Tú las juzgas por si permiten ayudarte a rendirte más y acercarte más a Krishna, sin importar qué tan difícil sean. Y habiendo dicho eso, yo creo que lo mejor sería comenzar acerca de mi recorrido, hablando acerca de mi infancia. Así que, como Archana Siddhi bien comentó en la biografía, yo nací en una familia bien acomodada. Mis dos padres habían estudiado en la universidad y ambos tenían la mente programada como en base a la ciencia. Y bueno, ellos habían sido comunistas mientras estaban en la universidad. Y eso influenció un montón en sus puntos de vista políticos, especialmente también en sus puntos de vista acerca de la religión. Y la religión no era algo que era neutral para ellos acerca de lo que no pensaban, sino que era algo a lo que estaban activamente resistiéndose y odiaban cuando se tocaba el tema. Y bueno, ese fue el ambiente en el cual yo crecí, y lógicamente lo tomé como todos los niños lo hacen en su ambiente, y lo transité de esa manera, pero el hecho era que no era un niño normal. Comencé a tener estas crisis existenciales cuando tenía 5 años. Recuerdo que mi madre me leía este libro de una magnífica escritora suiza llamada Astrid Lindgren, y ella tenía este libro que se llamaba La línea del corazón de los hermanos, que se trata básicamente de la reencarnación, aunque bueno, en sí es una historia de fantasía, pero el contexto es realmente como reencarnación. Hay dos hermanos que mueren y pasan a este especial mundo de fantasía, y después mueren de nuevo y pasan a este otro plano. Y yo tenía 5 años y mi madre me leía este libro a las noches, y yo pensaba, wow, esto es verdad, esto va a seguir así y así y así por siempre. Y entonces yo solía llorar noche tras noche pensando, no puedo estar atrapado en esto. Y de alguna manera yo sentía que verdaderamente así era como el mundo funcionaba.
Pero por supuesto mis padres no me podían ayudar de ninguna manera porque ellos eran ateos. Y ellos no tenían nada que decir, solamente decían, no, simplemente es una historia, y no, eso no era simplemente una historia, es la vida real. Y entonces desde ese momento siempre pensé que la vida no estaba funcionando bien, que faltaba algo que tenía que descubrir acerca de la vida, y que había algo que no estaba funcionando correctamente. Y entonces cuando me volví un adolescente comencé a leer en busca de respuestas y leía filósofos como Nietzsche y Cambú. Luego llegué al anarquismo, al rock punk y todo este tipo de alternativas, nuevas culturas que yo creía quizás tienen algún tipo de respuesta ya que iban en contra del sistema y todo aquello que nunca realmente había servido para mí. Pero no obtenía estas respuestas sólidas. Se sentía como que había una buena idea por aquí, otra buena idea por allá, pero no se sentía este paquete completo y una explicación clara de cómo las cosas verdaderamente eran y por qué no estaban funcionando para mí. Entonces lo que fui haciendo fue unirme en bandas mientras tenía 12 años, eso es lo que fuimos haciendo, éramos los punks del pueblo. Entonces formamos diferentes bandas, tocábamos y escribíamos canciones. Y escribíamos canciones de todo aquello que estaba mal en el mundo y buscando solucionarlo. Y buscábamos expresarlo a través de la música, creo que eso era lo que intentábamos hacer. Pero la ansiedad existencial seguía creciendo. Y entonces luego conseguí algunos textos budistas y pasé de este anarquismo ateísta a esta espiritualidad alternativa. Entonces tenía budismo, chamanismo, leía textos como los de Carlos Castaneda y obtenía algo de ello, pero no se sentía como que realmente eso funcionara para mí tampoco. Y recuerdo que justo antes de cumplir 18, toda la cuestión de la crisis existencial era mucho para mí. Era un momento importante y yo estaba orando mientras escribía en mi diario. Y escribía, ¿dónde estás? ¿Por qué estás jugando estos juegos conmigo, Dios? ¿Por qué no te muestras? Me encontraba sinceramente transmitiendo que necesitaba ayuda. ¿Y por qué no me ayudas? Y nada parecía pasar, entonces yo pensaba, bueno, tengo que olvidarme de esto un poco. Y luego una semana después de ello, yo estaba volviendo en bicicleta a mi casa desde la casa de mi novia y frené en la tienda y justo cuando estaba por entrar a la tienda, esta persona con una extremadamente redonda cabeza, muy feliz y grandote, que se parecía a Buda, tú sabes, el Buda chino, y se acercó a mí con una gran sonrisa en su cara, sin decir nada, pero agarró con su mano el manubrio de mi bicicleta. Y yo pensé, ¿qué demonios le pasa a esta persona? En Finlandia uno no hace eso. El distanciamiento social en Finlandia no es algo relacionado a la pandemia. Todo el mundo está como alejándose de los otros. Entonces yo estaba pensando, ¿qué está haciendo esta persona? Pero tenía como un aura alrededor suyo que hacía que me atrajera al mismo tiempo. Era una sensación extraña. Y entonces él tenía un libro en su otra mano y lo levantaba enfrente mío. Y él me dijo, ¿estás interesado en yoga? Y yo le dije, la verdad que sí, porque había estado leyendo algunos libros acerca de yoga también. Y él estaba sorprendido porque en el centro de Finlandia, especialmente, uno no suele obtener ese tipo de respuesta. Entonces él dijo, oh, de verdad, entonces verdaderamente te va a gustar este libro. Y su sonrisa se volvía más grande y más grande. Y entonces yo comencé a inventar excusas y él dijo, soy un monje del templo de Helsinki. Y yo dije, ah, ok, interesante, pero verdaderamente no estaba interesado en ello. Y él estaba verdaderamente intentando venderme el libro a mí, pero yo inventaba excusas. Como, oh, no tengo nada de dinero, aunque en realidad estaba a punto de ir a la tienda de comestibles. Y no, no tengo nada de dinero. Y de alguna manera salió el tema de que yo conocía a este sujeto ñani, con quien yo había comenzado a tocar en la banda y resultaba ser un devoto que iba y venía.
Y él se enteró de eso, entonces estaba muy feliz y dijo, oh, no hay problema, tú puedes pagar a través de él, no debes pagar ahora. Y siendo honesto con ustedes, aún no he pagado por el libro, así que debería ir al templo de Helsinki y darle $5 o algo la próxima vez que vaya a Finlandia. Entonces, bueno, él me dio el libro y yo lo llevé pensando, bueno, nunca voy a leer esto probablemente. Y el devoto que tocaba en mi banda, él nos había llevado al templo de Helsinki una vez cuando habíamos ido a grabar un demo en Helsinki y no habíamos estado impresionados. El resto pensaba, estos adolescentes punks están burlando de él y de todos los devotos y de todo lo cultural y que les resulta gracioso. Entonces, de alguna manera yo conocía a los devotos, pero no sentía que ellos tenían algo que podían darme, lo cual es muy gracioso, yo era muy arrogante al respecto. Pero bueno, yo llegué a casa y dejé el libro en alguna pila de mi cuarto. Ustedes saben cómo son los cuartos de los adolescentes. Entonces pensé que nunca volvería a ver el libro, pero después en mi cumpleaños número 18 estaba tirado en mi cama, completamente aburrido en mi mente, y simplemente estiré el brazo para poder agarrar la primera cosa que tocara mi mano y lo que agarré fue el libro. Y era este libro de caminatas matutinas transcritas de Prabhupada, cuando solía caminar en Los Ángeles, en la playa, y daba estas clases, y el libro se llamaba La ciencia de la vida. Y todo el libro se trata acerca de cómo la ciencia materialista es completamente incapaz de explicar lo que la vida se trata. Ustedes saben las cosas de las que Prabhupada solía hablar mucho al respecto. Entonces comencé a leerlo lentamente y no estaba comprendiendo mucho al principio. Entonces él comenzó a hablar acerca de la naturaleza de la conciencia. Y yo tenía un samskar cercano, un yan samskar de mi vida pasada que estaba por manifestarse en el momento que yo me estaba por volver un devoto. Y esa conversación acerca de la conciencia, de la materia y la diferencia entre conciencia y materia realmente llamó mi atención. Entonces comencé a leer más y a medida que más me metía en el libro, y todo aquello que se estaba generando de el leer el libro era esta sensación de que esto es lo mejor que alguna vez he leído. Esto es lo que he estado buscando y a medida que más leía, yo pensaba como, oh Dios mío, este escrito está prácticamente hablando en mis palabras. Ustedes saben lo que Guru Maharaj siempre dice, que el Guru en sus palabras pone en palabras cosas que tú siempre has pensado pero que nunca pudiste manifestar en palabras. Y esa fue mi experiencia con Prabhupada. Entonces de repente comenzó a hablar acerca de Krishna y él conectó a Krishna con la conciencia, entonces de repente está como este grado de conciencia, la conciencia total que es Krishna, y hay una forma de conectarse con ello, con esa conciencia. Y eso voló absolutamente mi mente, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Fue un sentimiento de liberación, un sentimiento de liberación que nunca había sentido en toda mi vida hasta mis 18 años. Hasta ese momento había sentido que nada tenía sentido. Entonces de repente agarro este libro y todo acerca de ello tiene sentido. Este sentimiento de que cada cosa encaja en su lugar y están todos estos hilos conductores saliendo disparados desde mí hacia afuera, como que todo de repente estaba en orden. Y entonces comencé a escribir en mi diario como, oh Dios, verdaderamente respondiste. No lo puedo creer, verdaderamente me respondiste a mí. Esta conexión está funcionando. Y se me hacía difícil el escribir porque las lágrimas caían como torrente de mis ojos. Y continuaba leyendo en este estado de conciencia alterado, en un constante y profundo sentimiento de liberación. Y durante una semana luego de eso estuve en este estado alterado de conciencia. Y se sentía como, la verdadera experiencia desde mi punto de vista fue como estar sentado en la audiencia y ver cómo este show de títeres de la existencia material se mueve enfrente mío. Y me sentía completamente desapegado de ello. Simplemente no me tocaba. Entonces, a medida que leía el libro, yo pensaba, bueno, esta es la forma en la que voy a vivir el resto de mi vida. Y al final de esta vida ya estaré en Golok Vrindavan. Pero bueno, no funciona específicamente de esa manera. Y lo que sucedió fue que
cuando te conectas nuevamente con tus antiguos Bhakti Samskaras, es como que tú recibes ese golpe en la cara. Y es asombroso, entonces tú piensas, bueno, esto va a ser, pero luego eso comienza a decrecer y vuelves a condicionamiento material y entonces te das cuenta, oh, aquí es donde verdaderamente estoy. Y desafortunadamente eso fue lo que me pasó a mí. Entonces volví a donde me encontraba, pero aún así fue una experiencia diferente después de eso, porque sabía que había una estructura y que la vida realmente tenía sentido. Y entonces volví de ese asombroso viaje, pero por lo menos sabía que la vida tenía sentido. Entonces sabía que había una forma de conectarme con esa conciencia superior que se llama Krishna. Y tenía un nombre para ello, tenía un sadhana para ello y comencé a cantar. Entonces yo quise volverme un monje porque creí que podía recorrer todo. Pero resultó que no me sentí cómodo con el templo de ISKCON en Helsinki, porque incluso en los 90 ellos aún eran extremadamente fanáticos. No me gustaba que fueran tan fanáticos y básicamente cada vez que iba ellos intentaban llevarme a las calles con una pila de libros a venderlos. Y yo no podía conectar verdaderamente con ello, no podía conectar con la idea de que fuera una especie de enfoque evangelical. Entonces mantuve mi distancia. Yo tenía aún conexión con los monjes, pero siempre mantuve mi distancia porque no quería ser atraído a esa especie de fanatismo culto. Entonces continué con mis cosas de la banda, pero aún así mantuve un sadhana bastante estricto hacia conmigo. Entonces no tenía asociación, pero continué cantando 16 rondas por día y leyendo. Y verdaderamente me gustaba cantar y estudiar filosofía. Entonces los monjes solían visitar mi pueblo y me preguntaban, pero tú estás solo, ¿qué haces aquí? Y yo les decía, bueno, estoy realizando mi sadhana. Y ellos se sorprendían al escuchar que estaba realizando una sadhana tan estricto, aún sin asociación. Bueno, creo que no sería tan normal, o por lo menos no hubiera sido su experiencia. Y por mí simplemente lo hice porque verdaderamente lo disfrutaba. Para mí era el hilo de la vida que tenía que mantener porque de lo contrario nada tenía verdaderamente sentido. Así era como me sentía, pero después como no pude verdaderamente rendirme, como no pude convertirme en un monje, entonces comencé a hacer las cosas de la banda por otro lado. Y era mi proyecto. Y es algo divertido porque ahora mirando en retrospectiva, veo que cada letra de las canciones de esa banda eran canciones que oraban para poder rendirme. Está esta canción, por ejemplo, que se llama Paralizado en el camino a la libertad. Y una de las líneas de la canción dice, terminaré siendo como esas personas que accidentalmente incendian su casa. Entonces yo me encontraba como orando por este desastre que se incendiara mi casa, a tal punto de que me viera arrastrado hacia otro lugar y que no pudiera volver a mi vida material ya no más. Pero no pude realizar ese tipo de rendición porque no sabía a quién rendirme. No había encontrado aún a mi gurú. Pero finalmente cuando tenía 23, entonces hice ello por 5 años. Entonces cuando tenía 23 yo pensaba, bueno, por lo visto no seré capaz de rendirme en esta vida. Entonces probablemente lo mejor sea que continúe. Entonces llegué a una escuela de diseño gráfico artístico y allí fue cuando descubrí mi llamado en la vida material. De un día al otro me convertí en un fanático del arte, me llegó tan fuerte, me conecté profundamente con ello y continué realizando mi sadhana, pero la religión, no, el arte se volvió mi religión y religión se volvió mi hobby. Quiero decir, eso fue lo que hice. Nos juntábamos todos los días en la casa de Krishangi. Nos juntábamos y jugábamos damas chinas, hablábamos de arte y pasábamos toda la noche allí. Después cocinábamos este increíble prayam de comida hindú. Y luego comíamos y hablábamos acerca de estas locas ideas de arte. Y teníamos estos pequeños viajes. Ustedes saben cómo son la gente, ese tipo de gente. Nunca hay momentos aburridos con ellos.
Y así era como eran esos encuentros, toda la noche hablando de este tipo de cosas locas. Y eso fue, materialmente hablando, probablemente el momento más feliz de mi vida. Pero lo que pasó fue que el primer semestre que fui a esa escuela, mis amigos no estuvieron ahí en las primeras semanas porque él y Krishangi estaban en California, en su luna de miel. Y cuando ellos volvieron me dijeron, ¿sabes qué? Nos iniciamos. Y yo dije, ¿qué? Fue la cosa más loca para mí de escuchar porque yo siempre pensé que ellos eran como yo, que la conciencia de Krishna era la base en su vida, pero que ellos no iban a ir tan profundo, a tal punto de rendirse e ir por ello, de manera más seria. Y yo estaba muy sorprendido acerca de ello y después me explicaron cómo fue que sucedió. Y yo pensé, oh, eso es interesante. Y actualmente yo había escuchado acerca de Tripurari Maharaj. Yo estaba suscripto a su periódico de Sangha, pero por alguna razón el periódico de Sangha nunca había atrapado mi fe. Yo continuaba leyéndolo, pero era algo quizás un poco académico para mí. Era un poco muy teórico, estaba más allá de mi entendimiento. Entonces no podía realmente conectar con ello. Entonces yo pensaba, oh, interesante, tienen un gurú. Pero yo permanecía sin estar interesado en ello. Yo no buscaba a Guru Maharaj en ese momento. Entonces yo permanecía, ok, interesante. Pero después lo que sucedió fue que ellos lo invitaron a él a su casa. Entonces yo llevaba ya 8 meses en la escuela de arte. Era una persona loca por el arte, completamente una persona rara del arte. Entonces yo pensaba, ok, su Guru Maharaj va a ir a visitarlos a su casa y yo realmente no estaba tan interesado en ir. No estaba pensando en la idea de encontrar un guru, pero pensé, bueno, de todas maneras estoy yendo a su casa todas las noches, así que entonces creo que, bueno, va a haber un guru, es algo extra a ello. Pero lo que pasó fue que esa mañana, sí, creo que fue esa mañana, yo me encontraba muy nervioso cuando Tripurari Maharaj y otro brahmachari habían llegado. Y recuerdo haber ido y tocar su puerta. Krishangi abrió la puerta y entré a su pasillo y la forma en la que su casa se encuentra desde la puerta es que a la izquierda tú tienes una puerta que lleva al living y a la derecha una puerta que lleva a la cocina. Entonces yo pude ver los pies de Guru Maharaj saliendo del marco de la puerta del living y vi otras personas, unos monjes sentados en el suelo, y entonces rápidamente me fui por la puerta de la cocina, esperando que no me vieran, pensando, no tengo ganas de verlos. Y Kamal Daksha estaba en la cocina, cocinando algo en una olla, y él me susurraba, anda a saludar a los invitados. Y yo le decía, no me siento como para ello. Y cuando él se pone molesto, su voz se pone como algo finita, aguda. Y él estaba diciéndome, anda, no seas un niño. Y entonces él me estaba empujando y hay otra puerta entre el living y la cocina. Y entonces él me empujó desde mi brazo a través de la puerta hacia el living. Y entonces, bueno, yo por supuesto no lo sabía en ese momento, pero el haber pasado de ese sector de 3 esquinas hacia el living fue como un colapso cuántico. La cocina representaba todo lo que había sido mi vida pasada. El arte, el diseño gráfico, el relacionarme con gente de las bandas. Y de repente fui al otro cuarto donde solo se encontraba Guru Maharaj sentado en esta increíble silla roja, pero Brindarani se encontraba sentada en el suelo también. Y ese fue un punto de no retorno. Ese fue un quiebre decisivo en mi vida que transformó todo. Entonces me senté, ofrecí reverencias a Guru Maharaj e intenté mantener una conversación corta, lo cual es algo muy complicado para los finlandeses y fui terrible en ello. Pero bueno, Guru Maharaj fue muy bueno conmigo y me hizo algunas preguntas. Y a medida que íbamos hablando, otras personas de alrededor de Europa fueron llegando. Y Guru Maharaj comenzó a hablar. Y yo tenía todas mis guardias activas. Había creado esta gran pared entre él y yo.
que había puesto inmediatamente cuando entré a ese cuarto. Y pude notar de inmediato que él era muy diferente a los otros gurús que yo había conocido, simplemente por la forma en la que él es, la forma en la que él mira a la filosofía. Él tiene bueno, él aparentemente estaba sufriendo de un muy mal jet lag, pero yo lo miraba a él y pensaba, wow, él es tan calmo, él habla de una manera tan calma, pero en realidad se trataba de jet lag. Pero bueno, en fin, causó una impresión en mí. Entonces yo pensaba, oh, wow, esta persona es completamente diferente a los otros gurús. Pero aún así yo me mantenía distante y en guardia. Entonces, bueno, al día siguiente yo volví con mi discriminación y estudiaba todos sus movimientos. Entonces yo miraba sus movimientos de las manos y buscaba algo que me diera alguna razón para que yo pudiera confiar en él, pero no encontraba nada. Y entonces hubo completamente momento decisivo en el tercer día, un momento en el que de repente como que un velo se cayó, todos mis condicionamientos se cayeron. Y fue como volver a sentir la misma experiencia que tuve cuando los libros de Prabhupada comenzaron a llegarme de manera fuerte. Y entonces pensé, oh Dios mío, esta persona es mi gurú. Entonces, como yo había pensado durante muchos años de mi vida que nunca sería iniciado, fue muy choqueante el estar sentado con él. Y de repente estaba pensando, esta persona es mi gurú y no tenía ningún tipo de duda acerca de ello. Era él. Y algo súper genial acerca de ello fue que me enteré luego de que Guru Maharaj había estado en muchísimas de esas caminatas que estaban transcritas en el libro que yo tenía. Entonces la manera en la que funcionó fue que Guru Maharaj estaba ahí recibiendo conocimiento acerca de Brahman, de Prabhupada. Y décadas después él llega conmigo y básicamente me entrega eso a mí. Y fue realmente una experiencia intensa. Y bueno, él luego se quedó unos 6 días y al final de ello yo estaba completamente comprado. Yo decía, bueno, ¿dónde firmo? Y él se fue, él regresó a California y yo comencé a contar los días para la próxima vez que él volvería. Y el estudio de arte, la banda, realmente se fueron a un segundo plano. Y simplemente me puse a esperar a que él volviera y él volvió unos días después, no, unos meses después. Yang había decidido realizar esto, ¿cómo lo llaman? Un retiro en una isla. Y Guru Maharaj vino y fue excelente, fue una semana de constantes programas, clases, prayadam, relacionarse con devotos. Fue absolutamente asombroso. Entonces, Guru Maharaj me llama para hablar conmigo de manera privada y me pregunta, ¿alguna vez consideraste volverte un monje? Y yo le respondí, verdaderamente sí, me he preguntado. Y yo estaba, wow, sí, si alguna vez me he preguntado volverme un monje. Y entonces él estaba algo sorprendido porque yo en ese momento me encontraba en una relación en la cual llevaba bastante tiempo. Y entonces él me dijo, ¿te gustaría vivir conmigo en Audaria? Y yo dije, diablo, sí, aunque en realidad no lo dije así, pero dije, claro, sí, eso sería asombroso. Y entonces ahí fue cuando, bueno, fue verdaderamente eso. Él me inició unos días después y había un gran ñaña de fuego. Y había algunos devotos más que estaban siendo iniciados, su primera iniciación. Entonces me dio el nombre de Guru Nishta y él quería que yo fuera a Audaria enseguida. Y yo le dije, no, mejor soluciono algunas cosas antes. Entonces yo le dije que iría en enero, lo cual fue una terrible idea. No tenía idea entonces que los inviernos de California de alguna manera pueden ser mucho peor que los inviernos de Finlandia. Entonces yo le dije, bueno, sí, iré en enero. Entonces comencé a prepararme para convertirme en un monje y estaba completamente prendido fuego, la carrera, mi relación, la banda, era como lo que fuera, yo estaba preparado para volverme un monje. Y luego Guru Maharaj regresó y creo que era por eso que yo quería ir en enero, porque él sabía que él volvería a fin de año. Él regresó por su cuenta una semana más
y yo volvería con él en avión a California cuando él regresara. Y esos últimos 6 meses yo estaba completamente en llamas. Entonces cuando él regresó fue como que me golpeó lo que yo estaba por hacer. Básicamente estaba por prender fuego mi vida material. Y durante toda la semana que él estuvo ahí, yo sentía como si alguien me estuviera estrangulando. No podía conectarme en ese humor devocional que me había cautivado tanto antes. Mi corazón latía muy rápido, yo estaba transpirando, era básicamente como un ataque de pánico. Entonces, después de esa semana, nos encontrábamos sentados en el avión, en el aeropuerto de Helsinki, y yo estaba literal muriendo de ansiedad. Fue la peor ansiedad que alguna vez he sentido. Realmente se sentía como si me estuviera muriendo. Y yo sabía lo que estaba sucediendo. Materialmente hablando, estaba a punto de suicidarme. Y bueno, luego el avión despegó y yo normalmente no duermo en los aviones porque tengo un sueño ligero. Pero los niveles de ansiedad eran tan altos que fue como si me hubiera desmayado. Fue como si me hubieran anestesiado antes de una cirugía o algo así. Entonces Guru Maharaj se sentaba en el lado de la ventana y yo estaba a su lado y estaba completamente dormido. Entonces en un momento yo me despierto y Guru Maharaj no estaba, entonces yo me puse realmente nervioso y comencé a preguntarme qué pasó, qué pasó. Entonces luego de una hora o dos miro para atrás y lo veo venir caminando por el pasillo del avión y él tenía como un gesto, una sonrisa en su cara. Entonces lo miro y le pregunto qué sucedió. Y dice, bueno, intenté despertarte, te llamé por tu nombre, incluso te agarré de brazo y te sacudí, pero no hubo caso, entonces tuve que saltar por encima tuyo. Y yo estaba, oh Dios mío, entonces él tuvo que saltar por encima mío con sus ropas en un avión lleno de gente. Entonces yo pensaba, oh, ese fue un excelente comienzo de mi vida monástica allí. Entonces eso fue como la manera en la que comenzó todo para mí. Un gran pánico y mi guru saltando por encima mío, porque no podía despertarme. Entonces cuando llegamos a San Francisco todo se evaporó porque la diferencia entre el enero de Finlandia y el enero de San Francisco es increíble. Todo estaba verde y hermoso. Entonces Brindarani vino a buscarnos y fuimos a dar una vuelta por San Francisco y yo estaba como, wow, mi cabeza estaba girando por todas partes. Era como estar en un mundo completamente diferente y me olvidé de toda esa ansiedad porque era como estar en un mundo increíble. Y recuerdo que estábamos específicamente pasando por el Golden Gate, el puente Golden Gate con sus torres rojas gigantes. Toda la bahía de San Francisco abriéndose a la derecha, estaba Alcatraz ahí abajo, 1 millón de personas afuera haciendo deporte. Entonces yo pensé, realmente aquí estoy escapando de mi karma, estoy escapando de la prisión de mi vida material. Y estas dos personas están como rescatándome de la prisión de la vida material. Estábamos de alguna manera en el auto de escape yendo a nuestro camino. Entonces sentí ese gran sentimiento de alegría. Y digo, no lo puedo creer, estoy realmente escapando de mi karma aquí. Y fue un gran sentimiento. Sentía como que quería sacar mi cabeza por la ventana e ir sintiendo el aire hasta Audaria o alguna cosa así. Pero bueno, tú sabes, yo era un monje verdaderamente serio, entonces claramente no pude hacer eso. Entonces luego llegamos a Audaria y obviamente toda esa ansiedad regresó. Yo estaba pensando como, ¿qué hago aquí? Estamos en el medio del bosque con 4 personas que realmente no conozco, aunque en realidad éramos 3 personas. Éramos Guru Maharaj, Brindaranya y Jitaranya en aquel momento. Y comencé a sentir todo eso de vuelta, aquella presión en mi cuello, todo de nuevo, y yo estaba como, oh Dios mío. Entonces, bueno, el entorno natural, si tú has ido a Audaria, es completamente hermoso. Al principio estaba completamente emocionado, muy feliz de estar ahí, pero luego a la tarde estaba nuevamente muy asustado. Entonces, a partir de ese momento, verdaderamente me empezó a chocar lo que verdaderamente había hecho, lo que había dejado detrás. Todo lo que estaba sucediendo antes, la banda que yo había iniciado estaba llegando a un gran momento, habíamos sido invitados a tocar en Suiza, habíamos sido invitados a tocar con esta banda legendaria llamada Agnostic Front. Otra banda quería venir a tocar con nosotros y grabar un CD que estaba completamente muy bien visto.
teníamos un grupo de seguidores en Finlandia, como estos fanáticos muy fanáticos, y mis estudios de diseño gráfico estaban yendo muy bien, era uno de los mejores alumnos de la clase. Y yo había, bueno, creo que eso fue otra de las pruebas de Krishna. Yo me encontraba como a punto de lograr algo en mi vida material. Y ahí fue cuando Guru Maharaj apareció y yo lo había dejado ir todo. Pero realmente cuando eso pasa, cuando tú has logrado ese quiebre y verdaderamente quieres rendirte, ahí es cuando verdaderamente te das cuenta qué tan apegado estás a las cosas. Porque no lo puedes ver cuando estás en el mundo material, tú te consideras una persona verdaderamente espiritual porque ves a todo el mundo alrededor verdaderamente apegado a la vida material. Entonces tú crees que lo estás haciendo bien, pero cuando estás en un ambiente con verdaderos devotos, cuando estás con gente verdaderamente espiritual, entonces te das cuenta que tú eres como un gusano, eres absolutamente nada y eso estaba comenzando a chocarme. Y yo estaba comenzando a pensar, bueno, esto es demasiado para mí, no estoy preparado para este tipo de rendición. Pero avancé de todas maneras y sufrí mucho. Después de unas semanas en el ashram, comenzamos a trabajar en el jardín y hasta ese punto ya había sido bastante duro para mí, porque estábamos completamente aislados. Era un programa espiritual muy puro. Solamente había servicio y sadhana, eso era todo. Pero un nuevo nivel de lucha llegó cuando comenzamos a trabajar en el jardín. Quiero decir, físicamente era absoluto, yo no estaba acostumbrado a hacer trabajo físico y fue demasiado duro. Hicimos un gran hoyo en todo el jardín, completamente a mano y lo rellenamos con nuestra propia tierra y luego lo pusimos de nuevo. Y luego el calor del sol comenzó a verdaderamente sentirse. Hacía mucho calor y como yo soy de Finlandia, no estaba acostumbrado a ese tipo de calor. Y llegó a ser tan duro para mí que me iba y me ponía a llorar y comenzaba a gritar, oh Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ya no puedo aguantarlo más, preferiría estar muerto, esto es todo tan doloroso. Y después limpiaba mi cara y pensaba, no voy a mostrarle a estas personas que soy tan débil, voy a mostrarles que soy fuerte. Voy a trabajar hasta más no poder y mis manos después estaban temblando y yo estaba todo colorado por el sol. Y volví a irme y lloraba mucho, después volví al jardín y trabajaba y volvía. Y ese era mi sadhana. Y básicamente, como le estaba comentando a Archana antes de que comenzáramos la llamada, y ella me decía cómo se sentía que estaba en medio de un río y ella podía ver la orilla del lado de enfrente y ver hacia atrás la orilla de donde había salido. Y pensaba, bueno, entonces lo mejor será simplemente nadar a través de esto. Y eso fue exactamente mi experiencia. Yo sabía lo que sería dar la vuelta y volver. Y sé lo que quiero alcanzar, entonces no hay ningún punto en volver atrás. Entonces mejor atravesar este sufrimiento que lo voy a tener que atravesar de todas maneras en algún punto. Entonces preferiblemente atravesarlo ahora y después ya estoy libre de ello. Entonces creé mi propio samskar que me habilitará a no tener este tipo de problemas en el futuro. Y yo no le recomiendo este tipo de enfoque a todos. Puede ser muy duro y muy desgastador. Puede ser muy duro para algunos. Y yo creo que estaba en el punto de ver si podía ser capaz de hacerlo y logré hacerlo después de gran esfuerzo. Pero fue extremadamente duro. No voy a mentir acerca de ello, fue lo más duro que tuve que hacer en toda mi vida. Y así fue como logré avanzar. Y una cosa que sucedió que fue muy significativa para mí, un día mientras estaba teniendo era uno de los días más duros en el ashram, en la tarde yo y Chita Hari estábamos comiendo en el suelo de la cocina del ashram. Estábamos comiendo estos pequeños platos de puré de papa, que era lo único que teníamos. Y yo le pregunté, cómo puedes seguir con esto? ¿Cómo puedes controlar tu mente?
Y él me dijo algo que se ha quedado conmigo desde aquel momento. Bueno, cuando se vuelve muy duro para mí, yo medito en esto que mantienen en Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen este eslogan que dice, un día a la vez, mantente concentrado, mantente centrado. Y ahí fue cuando me llegó, yo estoy en rehabilitación. El ashram es un lugar de rehabilitación espiritual. Y voy literalmente por los mismos síntomas. Estoy experimentando algo así como abstinencias, grandes abstinencias de heroína, por ejemplo. Y es por eso que estoy teniendo estos ataques de pánico y no tiene nada de malo tenerlos. Es parte del proceso y parte del proceso es que tú vomitas tus entrañas afuera. Básicamente, porque eso es lo que uno atraviesa cuando va a rehabilitación. Uno se ve martillado por su adicción y no hay otra forma de hacerlo. Uno se pone cara a cara con ello. Si uno se pone cara a cara con su condicionamiento material, uno va a terminar vomitando sus entrañas y eso apesta. Pero no hay forma de evitarlo, uno va a tener que hacerlo en algún punto. Y entonces cuando tuve ese tipo de reorientación de que eso era lo que estaba atravesando y que no había nada malo conmigo en particular, realmente allí se hizo mucho más fácil para mí. Y luego él dijo esta otra cosa que fue verdaderamente importante para mí también. Y otra cosa que en Alcohólicos Anónimos dicen es, no me voy a mantener sobrio por el resto de mi vida. Voy a mantenerme sobrio un día a la vez y después voy a mantenerme sobrio el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y yo dije, es verdad, no voy a ser un monje por el resto de mi vida. Oh, gracias a Dios, no voy a ser un monje por el resto de mi vida. Solo voy a ser un monje por un día y después un día, un día, un día. Entonces luego de eso tú divides esta enorme masa en distintas partes y puedes hacer una parte a la vez. Y después de eso así fue para mí. Hubo momentos en los que sufrí, pero tenía este plano y era algo progresivo. Y sabía que no estaba sufriendo por ninguna razón. Y hice eso durante un año y medio y verdaderamente se estaba volviendo más fácil, pero aún así seguía siendo martillado. Y en aquel tiempo comenzamos a construir el templo en Audaria. Y este trabajo en particular fue lo que trajo a mí el concepto de servicio. Vrindarani venía comentándome en estos puntos de servicio desde que había llegado a Audaria. Y le estoy completamente agradecido por ello. Ella fue y es mi gurú en lo relacionado a servicio y en rendición. Ella fue muy importante para mí en el hecho de comprender cómo adoptar la actitud correspondiente, en cómo servir al gurú y cómo rendirse ante el gurú. Yo tenía este Yan Samskara y entonces rendirme no era algo que salía natural en mí, así como rendirse y entregarle el corazón a alguien. Yo pensaba más como en forzar este tipo de renuncia, pero ella es más como entregar el corazón. Ella es verdaderamente increíble en muchísimos aspectos, pero eso fue algo muy importante que yo obtuve de ella en el comienzo. Y bueno, entonces comenzamos a construir el templo y fue otro nivel de dificultad. Y el desorden que Archana Siddhi menciona en este tipo de entrevistas. El hecho era que yo odiaba la construcción, odiaba todo lo relacionado a ello. Yo era un estudiante de arte. Y ser el hombre que tiene las habilidades y que usa la pistola de clavos o cualquier cosa, no era mi naturaleza, no era yo. Y puedes preguntarle a cualquier persona que me conociera antes de unirme al ashram, así como Grishangi, y te podrán decir cómo yo era en aquel entonces. Entonces era completamente difícil para mí el ofrecer servicios que no eran naturales para mí. Pero eso fue una de las cosas que aprendí de Brindarani. Tú no haces servicios, o sea, haces servicios por el hecho de servir, no es que haces algo que necesariamente disfrutas. Y bueno, definitivamente es mucho mejor si puedes combinar ambos aspectos, pero en aquel momento se basaba por la necesidad de que Guru Maharaj tenía una visión y nosotros teníamos muy limitados recursos y teníamos muy limitado personal.
Pero de todas maneras saltamos a ello porque ese era el humor en aquel momento. Cualquier cosa que Guru Maharaj nos dijera que hiciéramos, esa era su visión. Él estaba buscando servir a sus gurus, entonces nosotros íbamos por ello. Entonces comenzamos la construcción del templo mientras estábamos sufriendo la más grande ola de calor registrada en la historia. Hacían 115 grados afuera y la construcción estaba expuesta, por supuesto, a los rayos del sol. Y teníamos fosas en el suelo que delimitaban los perímetros de la construcción y nosotros estábamos en las fosas sacando con palas la tierra extra. Entonces en las fosas tendría que haber unos 10 grados más que afuera, porque el aire estaba acumulado ahí. Entonces la única razón por la cual sobrevivimos al estar ahí fue porque Chita Hari tuvo la brillante idea, gracias a Dios, de mojar nuestras remeras en agua fría cada 30 minutos y eso fue lo que hicimos. Y nos movíamos gateando en base al calor que hacía. Era como ver esos videos de las personas en la luna. Pero obvio que luego de unos minutos las remeras estaban completamente secas. Entonces volvíamos a los baños, empapábamos las remeras y las poníamos como gorros. Entonces en aquel momento había otra persona, otro devoto, porque Guru Maharaj había puesto esta llamada a su congregación para que gente viniera a ayudar a la construcción del templo porque estábamos muy cortos de personal. Éramos solo dos personas, mientras que Brindarani estaba dirigiendo todo el resto de las actividades en el ashram, estaba con el jardín, cocinando, adorando a la deidad, todo. Junto con Guru Maharaj, que Guru Maharaj estaba haciendo otras cosas también. Entonces esta persona vino del sur de California, otro devoto, y era más que nada una persona como de oficina, y él seguramente me vio a mí y dice, esta persona es como un esqueleto, entonces no tengo nada que preocuparme, dado que soy una persona flaca también. Y entonces comenzó a trabajar con nosotros en las fosas y yo estaba intentando darle un sombrero porque él era pelado, era un poco más grande que nosotros, entonces era pelado. Y él decía, no, estoy bien, mientras yo le intentaba dar el sombrero. Y al rato de un par de horas su cabeza parecía que se estaba despellejando por el calor. Y él estaba temblando en la sombra tomando agua. Pero él tenía el mismo tipo de sobriedad que yo tenía en aquel momento y parecía no importarle y seguía avanzando. Entonces al segundo día él apareció un poco más tarde y estaba un poco más callado. Y al tercer día él apareció incluso más tarde y estaba incluso más callado. Y al cuarto día él se suponía que se iba a quedar una semana, eso era lo pautado. Y estábamos desayunando en el cuarto día. Y él llegó y estaba muy callado y de repente sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y dijo, tengo que irme. Y nosotros estábamos como, y le queríamos decir, bueno, no hace falta que trabajes, simplemente puedes quedarte y estar por aquí y cantar. Pero él nos cortó de repente y dijo, no, me tengo que ir. Y después se fue en la misma mañana. Y yo me sentía muy mal al respecto, por supuesto, pero algo que verdaderamente me impactó fue que me había vuelto mucho más resistente que al principio. Porque al principio yo quería ser como Brindarani y Chita Hari, que ellos eran fuertes. Y en un principio no tenía a nadie más con quien compararme más que Chitahari y Brindarani. Y luego llega esta persona que, se encontraba físicamente bien y todo, y no puede quedarse ni siquiera una semana. Aunque él incluso sabía que después de esa semana iba a volver a su pacífica, confortable y conveniente vida en el sur de California y no pudo ni siquiera estar una semana. Y yo estaba como, demonios, yo llevo haciéndolo esto durante un año y medio. Y ahí me di cuenta que la forma de hacer esto es seguir adelante. Y ese fue un gran sentimiento de victoria para mí como hombre. Soy verdaderamente fuerte como para esto. Yo era una persona, un estudiante de arte, no era alguien fuerte por naturaleza. Y luego el haber visto a él abandonar tan rápido me brindó un verdadero sentimiento de empoderamiento. Y luego de eso el proyecto del templo subsumió de repente. Fue muy útil para mí tener un proyecto devocional tan masivo que era tan grande y tan intenso y que tenía fecha límite.
y que no Yes, I can podía imagine permitirme the pensar en calm that nada actually más. Era comes from tan consumidor el tiempo que demandaba ello having para el surrender, ashram. and Entonces esto atrajo the completamente mi benefits atención y and the era gems that algo we muy, receive muy after útil para mí. having Entonces yo y Chita well, Hari almost fuimos a por holistically ello y trabajamos placed muchos in a días que mirando en situation to react retrospectiva no era poorly. algo But normal, era algo still loco, die. I mean, really, pero I can teníamos totally relate to que that. hacerlo de There esa was manera en cierta forma porque no going sabíamos back, que and la temporada de better lluvia ways estaba to go viniendo. forward. And Y yeah, teníamos que... Era julio cuando comenzamos la construcción desde cero. Y teníamos que tener la estructura y el resto del techo listos en noviembre, cuando las lluvias llegarían. Un trabajo para dos personas. Y es una construcción de 15.000 pies cuadrados, con muchísimos detalles. Entonces, más adelante en el verano nos dimos cuenta, estamos quedándonos sin tiempo y comenzamos a hacer trabajos de 12 horas por día. Y ahí alcanzamos un nuevo nivel de desorden y rendición, que fue necesario que llegara a nosotros para poder terminar la construcción del templo. Entonces comenzamos a hacer trabajos de 12 horas por día, 7 días a la semana durante 2 meses. Entonces solíamos levantarnos, cantar nuestras rondas y ponernos a construir a las 7 de la mañana. Y continuar trabajando hasta las 7 de la tarde, hasta el momento en el que era muy, muy oscuro para poder martillar o para poder hacer cualquier otro tipo de cosa que requiriera habilidades. Entonces hicimos eso durante 2 meses y estábamos tan exhaustos. No recuerdo haber estado así de exhausto alguna otra vez. Era un nivel más allá de estar exhausto. Y claro, lo que ocurre cuando estás tan exhausto es que la mente empieza a enviarte problemas. Y entonces comenzó a sentirse toda esta tensión entre nosotros. En algunos momentos incluso se puso muy fuerte, pero no voy a entrar en detalle en eso. jump to Si se quiere conclusions hablar de about desorden, the eso moment es that's un buen before you. ejemplo. Nivel de llegar a decir, amigo, vete del techo del templo. Bueno, en fin, se volvió muy intenso. Pero bueno, lo I terminamos. might have to help with Y that pueden too. imaginarse lo que se sintió después de 6 meses o 5 meses de ese nivel de intensidad. Y teníamos el techo listo y las gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo. Creo que fue 2 días después de que lo termináramos, después de haber colocado los últimos paneles en el techo. Y después nos sentimos tan relajados, por fin pudimos bajar el ritmo y comenzar a trabajar en el interior del templo. Y por supuesto que toda la tensión desapareció y desde ese momento fue todo muy, muy bueno. Y estoy quedándome completamente sin tiempo aquí, así que no sé qué debería decir. No sé si debería decir algo más acerca de ello, así que lo que creo es que voy a adelantar un poco más adelante. Simplemente quiero decir que es muy, muy maravilloso poder escuchar tu historia de esta manera y puedo relacionarme tanto con ella y es increíble cuántos detalles de tu historia puedo decir, oh Dios mío, diferentes servicios y diferentes circunstancias, pero tan, tan, tan relacionado. Entonces es muy emocionante de escuchar. Sí, bueno, creo que así es como se siente con devotos que fueron por completo, porque la misión de Guru Maharaj en aquel momento era básicamente como una extensión de la misión de Prabhupada, tal como era en su tiempo atrás, en el hecho de que uno se entrega completamente, se rinde completamente. Y con los devotos que realmente han pasado por ello, yo creo que está esto en común. Por ejemplo, cuando Chita Hari dejó el ashram, yo no pude verdaderamente conocerlo personalmente después de todos esos años, pero cada vez que nos encontramos de nuevo está ese lazo que uno no puede tener de otra manera, porque juntos atravesamos tiempos tan duros. Y es lo mismo con Maya Purchandra, con quien yo estuve
en Madhuban como pioneros durante la primera temporada de lluvias, que fue incluso mucho más intenso que lo que fue en Audaria. Así que con esos dos devotos y obviamente con Vrindarani, con quien he atravesado juntos, muchas cosas junto con ella, y está este lazo muy intenso, que yo creo que surge de este tipo de situaciones y el poder avanzar y atravesarlas, luego de tan grandes obstáculos. Sí, sí, absolutamente. Creo que surge de ese tipo de rendición, un gran empoderamiento. Y es los beneficios que recibimos como resultado de ello, de habernos encontrado situados en situaciones en las que teníamos que rendirnos. Y me siento totalmente identificada con ello, no hay forma de volver. La única forma es seguir adelante. Así que bueno, una cosa que debería decir en el nombre de la honestidad es que uno también paga un precio por ese tipo de rendición. Quiero decir, por ejemplo, mi espalda baja todavía está un poco lastimada y la dañé cuando estábamos construyendo el templo y estábamos en una maratón. Y uno también paga por ello de manera psicológica, porque si uno mira la naturaleza psicológica de un ser humano, no es natural el obligarse a esforzarse a ese nivel. Entonces, en ese punto, uno puede destrozar su cuerpo y su mente por servicio. Y debe ser tu decisión si quieres hacer eso o no. Nadie debería ser forzado a hacerlo. Pero si tú decides ir por toda la situación, vas a pagar por ello, van a haber consecuencias. Pero de la manera que yo lo miro es, ok, ya lo he hecho a eso ahora. Entonces, si miro atrás y alguien me dice, pero bueno, te ves un poco dañado, Gurunishta, ¿tú crees que harías las cosas diferentes si tuvieras la oportunidad? Y yo diría absolutamente no, nunca haría algo diferente, lo haría exactamente igual. Bueno, quizás no exactamente igual, pero las partes principales las haría exactamente de la misma manera. Aún así volvería a rendirme, volvería a hacer todo este tipo de cosas. Y la cuestión es que vos vas a pagar. Cualquier cosa que hagas en la vida tiene un precio. Si uno decide tener hijos, su cuerpo va a ponerse más débil. Hay consecuencias en todo. Entonces la pregunta llega y es, ¿en base a qué quieres pagar las consecuencias? Entonces está esta idea de que la vida material puede, y quiero decir, claro, puede ser mucho más fácil de manera psicológica y física, pero nosotros pagamos ese precio, cualquiera sea nuestra decisión. Y es así como yo lo veo, entonces por esas razones no cambiaría nada de ello. Entonces, ¿a qué te gustaría saltar ahora? Tenemos unos minutos más. Ok, hombre, hay tantas cosas de las que podría estar hablando. Quizás tenga que tener la parte 2 contigo. Voy a decir una cosa más, es como que he tenido estas tres diferentes explosiones devocionales a lo largo de mi vida. Y por supuesto la primera y la segunda fueron conectar con los devotos a través de los libros de Prabhupada. Y la segunda fue conocer a Guru I don't Maharaj. have a question, but I Pero la just tercera really fue love that. That absolutamente was el ir a so Vrindavan. Eso wonderful. voló mi And mente de la misma manera. Y fue muy interesante porque mi primera conexión con los devotos llegó a través de libros. yeah, but I Mi didn't have segunda as good conexión consciousness llegó a as you, través de asociación directa con el sadhu. unfortunately. Y la tercera llegó a Thank you so través del much. Dham. Y fue tan increíble cuando uno llega a Vrindavan. Y yo no soy una persona sentimental, entonces no esperaba llegar y ver a Krishna con los pastorcitos caminando por la calle o algo así. Entonces no tenía estas pre-expectativas de llegar y tener algunas experiencias espirituales importantes o algo así, pero después llegamos a Vrindavan en el medio de la noche y están Guru Maharaj, Vrindarani y un grupo más de devotos de California y estábamos en el auto y bajamos del auto, yo bajo del auto a la vereda de piedra enfrente de Vrinda Kunj y en el momento que me bajo del auto
estaba esta frecuencia que se parecía tan familiar, era la misma frecuencia que yo había obtenido al leer los libros de Prabhupada y al conocer a Guru Maharaj. Estaba en todas partes en vez de estar llegando a mí desde un punto en particular. Era asombroso el saber que había un lugar en la tierra que era una creación diferente, no se sentía como una locación material. Y luego esta sensación se volvió mucho más intensa porque estuvimos 2 meses en una especie de, ¿cómo lo llaman? Retiro, con un grupo de unos 50 devotos de todas partes del mundo. Entonces era como un mundo espiritual en el que uno tiene los programas de la mañana, tiene clases, tiene prayad. Y después Guru Maharaj nos llevaba a todos estos asombrosos lugares, sitios de lilas, lugares de samadhis y cosas así, y nos explicaba acerca de ellos y nos daba la comprensión correcta de ellos. Después teníamos otras clases a la tarde, prayad y constante asociación con devotos. Y después la ciudad de Vrindavan estaba alrededor de uno y yo estaba completamente sumergido en esto, en esta vibración, así era como lo sentía. Disculpa. En ese momento me exigía a mí mucho más que cualquier otro momento de mi vida. Dormía solamente 3 horas porque había tanto para hacer. Entonces estaba completamente corriendo durante las 2 semanas porque quería permanecer en ese estado mental, en esa absorción que se generaba en el humor de Vrindavan. Y yo sabía que la única manera de permanecer en eso era sirviendo a Guru Maharaj de la manera más dedicada que pudiera. Y él necesitaba muchos servicios en aquel momento. Y Vrindarani, por supuesto que estaba en ese momento en particular, ella se volvió como mi mentor, mi mentora espiritual. Y ella se encontraba ahí como asesorándome y yo estaba corriendo como un loco. Y fueron las 2 semanas más absortas en devoción que he experimentado hasta el momento. Pero la cuestión es que, de nuevo, uno paga por ello. Entonces, al final fuimos a Nueva Delhi y fuimos a un hotel para esperar a que saliera nuestro vuelo al día siguiente. Entonces yo llegué al cuarto del hotel y me acosté en la cama y me quedé dormido con toda mi ropa puesta, mi camisa puesta, mi gorro puesto. Dormí por unas 4 o 5 horas seguidas y fue básicamente como haberme desmayado. De la misma manera que en aquel avión cuando iba a California. Estaba completamente fuera porque estaba tan exhausto que ni siquiera me lo había notado porque estaba tan absorbido. Y creo que, bueno, lo dejaré con ello porque Vrindavan fue la tercera explosión que verdaderamente seguía presionando en el punto de que esto no es algo inventado. La conciencia de Krishna, y sea lo que sea que está descendiendo por estas corrientes de mediums, lo que Guru Maharaj canaliza, lo que Prabhupada canalizaba, lo que Vrindavan canaliza, es algo real y tiene un efecto verdadero en uno. Así que voy a detenerme aquí y eso es. Oh, sí, eso es verdaderamente hermoso. Y sí, diferentes devotos tienen diferentes caminos. Y sí, algunos de nosotros lo hemos tenido más intenso, días duros y daño en nuestro cuerpo físico, pero yo, como tú dijiste, yo no lo cambiaría. No iría atrás bueno, yo hice mucho daño a mí misma en la dieta y dulces y ese tipo de cosas y cuestiones de salud muy grandes, muy desafiantes. Y sí, el humor de maratón que todos teníamos. Pero es así, completamente entiendo esa idea. No es el camino para todos, pero por alguna razón Krishna te puso en él. Y tú has obtenido asombrosos beneficios espirituales de ello. Y te has convertido en un verdadero héroe sadhaka, antihéroe. ¿Cómo fue eso? Antihéroe. Antihéroe. Bueno, en sí es verdaderamente inspirador para mí. Y quisiera ver si hay alguien que se encuentra en la llamada que tenga alguna pregunta para Guru Nishta. Yo no tengo una pregunta, pero realmente me encantó eso. Fue tan
asombroso. Sí, pero no tenía tan buena conciencia como tú, desafortunadamente. Necesito silenciar a Mahara. Ahí está. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Pueden escucharme? Sí, Haribol Kishore. Pranams, Gurunishta. Me estoy preguntando Good point. acerca del periodo de I had a cómo fuiste good capaz de experience transitar I think we were talking esos before intensos momentos when o we started, periodos and a una más had just constante y combobulated. firme We were in the sadhana, beginning and like just sin volverse having to desequilibrado. recalibrate our whole Si es nervous posible system and mantener ese everything tipo de from the beginning. intensidad And the only afuera service I could do, de honestly, the first esos like tan month I intensos was in Delhi momentos. was clean the bathroom. And it Sí, took me no like creo que sea so long to a do ese it. I nivel. mean, I had been in graduate school, I Realmente was creo que no pretty lo es competent, y and quizás then si uno I just, espera que it was sea just capaz not de being able ser en to ese like, nivel, didn't probablemente have sea these routines decepcionante porque and no puede experience serlo. cleaning the bathroom, Eso es which lo que yo stuck with diría. me to this day. Y sí recuerdo, But por I ejemplo, que absolutely tuvimos took service and just este it tour was de la just costa mind este blowing, con Guru just that Maharaj. spiritual energy that Él you fue have a and Carolina del Norte por experiencing una in semana y Bali después but al área that de happened in the Nueva bathroom. York por otra semana. Y fue increíble, fue tan emocionante Right. todo durante esas 2 semanas y Like, después wow, cuando I volví was a just quite Audaria. grateful for that. Y esto es What algo was your que he question? escuchado, que es algo recurrente, especialmente en Yeah, devotos well, the, que viven en templos. Entonces, bueno, volví a Audaria y fue como volver a estar limpiando inodoros. Y fue muy, muy duro volver a eso. Y tú sabes cómo es, ¿verdad? Como por ejemplo estar en un gran festival que dura mucho tiempo y después de ello uno tiene que volver a la rutina diaria de verdadera rendición, como en situaciones con las manos en el barro, por ejemplo. Es verdaderamente duro. Pero yo no creo que uno pueda mantener esa intensidad. Por ejemplo, digamos que yo quiero intentar mantenerla a esa intensidad que sentía en Vrindavan y absolutamente me consumiría, por seguro, porque no es mantenible. Y en momentos en los que tuve verdaderamente experiencias fuertes cantando, por ejemplo, descubrí que no estamos en el nivel en el que podemos verdaderamente mantener ello. Entonces, si uno lo intenta hacer, es verdaderamente decepcionante. Muy buena pregunta y muy buena yeah, respuesta. Es and so much of una I buena was, pregunta y una buena respuesta. so many of the Sí, situations eso es que I was Krishna nos in envía felt constantes that atracciones, como Guru Maharaj we have a suele real debt decir, service attitude, esas grandes experiencias que yeah, it's such a eso es simplemente para que podamos ver yeah, it's cómo la vida será en algún ego momento. effacing and No constantemente, stripping ¿no? Pero material stripping sí, and irán attachments yendo y being taken viniendo. away and the Y sí, por anxiety that momentos we algunos had to devotos do se that desaniman I mean porque I tienen had estas grandes identical experiencias like panic attack y after a eso es lo que quieren meditation vivir at durante todo el tiempo, pero ashram sí, and I eso was no es lo que I podemos knew I vivir, had to be there. I de knew that's what I seguro. needed to do, but Sí, de alguna forma uno pudiera the decir que panic vivir en estas attack, grandes it has actually experiencias es turned una into manera de holy fire autodisfrute, where I felt I was porque estás breathing buscando la smoke. felicidad en vez de buscar el The servicio. only thing that would make the Y fire eso go siempre tiene que out estar is for allí, me to si me say, all preguntan a right, mí. Krishna, I'll stay. Y sería genial si pudiéramos estar So tan inspirados por nuestro yeah, servicio diariamente it's not an y easy. poder disfrutar el mismo But gusto. Krishna to Claro, eso es know, lo que queremos. yeah, that Siempre y cuando, es un simple punto, pero siempre y not cuando que everybody, I guess el we gusto no there's se certain people vuelva who nuestro get drawn into principal it. All of us that are objetivo a just alcanzar. let us go. Sí, de repente pienso que, bueno, tú sabes, el gusto nos inspira a realizar cosas que son favorables para la conciencia de Krishna antes que otras cosas que no lo son. Y tú sabes, podemos ver cuando estamos cantando con verdadero enfoque, verdadera concentración, y allí podemos darnos cuenta que estamos realizando nuestro servicio con mucho amor y ahí es cuando estas sensaciones llegarán. Pero no es que estamos
trabajando para llegar a ello, como tú dijiste, pero la actitud tiene que estar. Y de hecho, cuando menos queremos saborear este gusto es cuando más llega. Es como una gran paradoja dentro de este proceso. Sí, recuerdo una historia nueva. Cuando estaba por primera vez en Carolina del Norte, en tu lugar, llevaba unos 4 meses en el ashram o algo. Y recuerdo haberle hecho esta pregunta a Guru Maharaj. Fue algo como, bueno, como se supone que debemos estar comprometidos en servicio, ¿es conveniente servir en algo que no necesariamente nos guste? Y todos los devotos mayores que estaban en la habitación comenzaron de repente a reírse. Fue un momento divertido porque todos ellos pensaron, oh Dios mío, este tipo es tan fanático. Pero terminó siendo de esa manera en muchos aspectos, por lo menos durante mi etapa de brahmachari. En ese momento de mi vida estaba realizando todo tipo de servicios que no provenían de mí naturalmente. Y creo que es otro tipo de, no uso este término mucho, pero creo que en este tipo de contexto está bien. Creo que Krishna me estaba poniendo en la situación en la que me estaba probando para ver si estaba desarrollando mi servicio por los motivos correctos. Porque en mi naturaleza yo tengo ese Jnana Samskar, entonces estoy más dispuesto a cantar o a la meditación, estudiar y por supuesto el arte también, el lado artístico y creativo. Y no estaba realizando nada de eso, estaba dibujando los cómics de Harmonist la tarde, al final del día, cuando estaba a punto de irme a dormir. Y ahí me encontraba dibujando mis cómics porque era el único momento del día en el que podía hacerlo. Y más allá de eso, no tenía otro servicio que fuera algo natural para mí, pero fue completamente útil para que yo aprendiera a apreciar el servicio en sí y no la forma en la cual llega. Y fue realmente dispuesto en base a la necesidad del momento. Sí, ese es un muy buen punto. Yo tuve una experiencia antes, y creo que lo hemos hablado antes de que comenzáramos, que cómo estábamos tan desorientados en el principio, diciéndonos que tenemos que recalibrar todo nuestro sistema nervioso, convertirnos en un devoto. Y el único servicio que podía hacer honestamente cuando me encontraba en mi primer mes como una devota era limpiar el baño y me llevaba muchísimo tiempo. Y yo había sido una estudiante universitaria, entonces eso resultaba como increíble para mí. Pero aún así tuve estas grandes experiencias trascendentales mientras limpiaba los baños que han permanecido conmigo hasta el día de hoy. La naturaleza trascendental de servicio, y eso fue absolutamente alucinante. Esa energía espiritual de la cual tú hablabas cuando estabas en Brindavan, cuando hallaste el libro, eso sucedió en el baño. Un buen ejemplo de la belleza y el desorden ahí mismo. Sí, y yo estaba como muy agradecida por ello. Eso es excelente. Sí, y una cosa más acerca de ello. Yo he estado relacionado con la música durante mucho tiempo. Eso era lo que me componía. Yo era una persona de la música. Pero luego llegué a Audaria y Guru Maharaj quería que yo aprendiera a tocar la mridanga. Y es de alguna manera lo mismo, porque está esta gran ruptura en lo que es la vida material y la vida espiritual, que es lo que uno trata de cultivar. Y no podía lograr tocar la mridanga, aunque yo era un baterista, tú sabes. Comencé cuando tenía 12 años y toqué en banda, yo era un baterista. Y eso hubiera sido lo más natural que hubiera salido de mí, el poder tocar la mridanga. Pero como el ser baterista no estaba en el contexto de yo estar expresando mi ser como baterista, no tenía gusto por ello. Y realmente fue difícil para mí el poder aprender a tocarla. Y fue una experiencia realmente interesante porque la actividad que aprendí y me constituyó de niño y adolescente no la pude hacer en un contexto devocional porque no tenía
actitud de servicio adecuada. Sí, hay tantas situaciones como esta en las que Krishna nos pone para poder aprender a adquirir la actitud correcta de servicio, donde el ego se ve enfrentado, muchos desapegos material, desapegos. Los ataques de pánico, esos que tú mencionaste, yo tuve exactamente los mismos luego de haber llegado al ashram. Yo sabía que tenía que estar allí, sabía que era lo que tenía que hacer, pero los ataques de pánico se sentían como si fuera un pequeño incendio en el que yo sentía que me consumía. Y la única cosa que yo podía decir para que el fuego se fuera era, ok Krishna, me voy a quedar, no me voy a ir a ningún lado. Y sí, no es algo fácil, pero de alguna manera Krishna nos atrae y no es para cualquiera. Así que debemos ser agradecidos por el hecho de que fuimos atraídos a ello, todos nosotros aquí presentes. Sí, absolutamente. Y una cosa más que me viene a la mente en base a eso, he tenido varios momentos de estos en base a servicios en los que he estado a punto de quebrar. Pero de alguna manera siempre llegaban esos momentos de alivio en los que me daba cuenta, todo va a estar bien. Así como si Krishna me estuviera agarrando de la cabeza y me sumergiera en el Bhakti Rasamrita Sindhu y después me sacara para afuera a tomar aire y yo decía, está todo bien y después me metiera de nuevo y después sacara para tomar más aire y después abajo de nuevo y es extremadamente purificador y es difícil el poder ponerte a pensar como, ¿qué trama Krishna? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Parece bastante brutal desde el punto de vista del sadhaka. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan brutal como es? Pero el punto es que debe haber algún tipo de patrón porque muchos de los devotos que estaban intentando rendirse tuvieron experiencias muy similares. Entonces claramente hay un tipo de sistema por la forma en la que funciona. Y después uno intenta como, y creo que es parte de la rendición, no intentar pensar con la mente la parte mala y evitarla, así uno solo puede disfrutar la parte buena. Uno no lo puede calcular, es que uno intenta rendirse y debe tomar todo aquello que llega, aunque sea muy poco cómodo. No hay otra manera. Sí, creo que esa es una de las razones por la que me encuentro haciendo este tipo de entrevistas. He escuchado devotos diciendo, creo que Krishna me está castigando, parece que a Krishna no le agrado. Y es justamente todo lo opuesto, Krishna ve el panorama completo y está haciendo una especie de cirugía espiritual en nosotros. Él está removiendo todas estas partes materiales de nosotros y como estamos tan apegados, se siente doloroso, porque estamos muy apegados y es un verdadero regalo. Y en el camino del héroe, todos los héroes se vuelven grandes en base a todas las adversidades que ellos transitan. Cuanto más de eso hay, es cuando más grandeza surge al final. Entonces, cada sadhaka se encuentra en un camino del héroe. Es un camino muy especial del héroe. Y todo lo que estamos recibiendo es mucho más valioso que lo que Harry Potter recibe al final no sé, nunca leí Harry Potter, pero seguramente sigue el camino del héroe de Joseph Campbell. Pero sabes, estamos recibiendo vida eterna, entonces no más sufrimiento. El sufrimiento se acabó. Y sabes, nos queda esta vida y quizás 2, 3 vidas, quién sabe, pero lo que queda es este muy pequeño espacio en el tiempo, el cual debemos atravesar. Pero luego ya está, se termina, se termina. Luego simplemente está la eternidad espiritual, la energía espiritual. Ajá, y otro ejemplo que viene a mi mente al escucharte decir acerca de tu cliente, él o ella que preguntaba si Krishna lo estaba castigando, es el ejemplo que Prabhupada solía decir, de que cuando estás alimentando a un bebé,
y él o ella comienza a, a tener problemas por haber tomado la leche y que lo das vuelta y le empiezas a dar palmadas en la espalda. Y eso es verdaderamente lo que es, porque tenemos este muy limitado marco de referencia de qué es lo que es bueno y lo que es malo, Stay away from those acerca de qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que es malo para nosotros. Y en base a ello decimos, oh, Krishna me está castigando, pero quizás Él nos tiene a nosotros en su hombro y está dándonos palmadas en la espalda para que la leche salga y vomitemos o lo que fuera, para que aquello salga de dentro de nosotros. Entonces es un poco perjudicial el ponernos a intentar analizar qué es lo que Krishna está intentando hacer con nosotros, porque estamos aparentemente sufriendo, pero si confiamos en el hecho de que Krishna es la personificación de la misericordia, la bondad y todas estas otras cualidades, esta magnífica personalidad de todo que es completamente buena, ¿por qué nos estaría castigando? No hay lugar para ese tipo de cosas. Sí, sí, todo ello es, si desarrollamos nuestra capacidad para poder ver todo lo que está sucediendo y que ello es perfectamente lo que necesito, que es todo amor y bondad. Y el sadhaka y los siddhas también, los siddhas van por su propio camino algo desordenado también, pero es siempre para el incremento del amor y es un proceso eterno sin final. Así que sí, incluso en el mundo espiritual vamos a tener un poco de desorden. Estamos en esto para siempre. Así que bueno, Gurunishta, te agradezco muchísimo por esto. Muchas gracias. Fue un deleite este tiempo. No tuve que hacer mucho. ¿Estás intentando evitar servicio ahí? Sí, soy definitivamente una evitadora de servicio. Entonces, la semana que viene, creo que tenemos a Mahara la semana que viene. Sí, Mahara la semana que viene. Así que eso estoy segura de que va a ser algo emocionante. Una entrevista muy excitante. Conozco a Mahara hace muchos años. He podido ver mucho de la belleza y el desorden de su vida. Así que va a ser algo muy, muy lindo para estar en. Y sí, tenemos también muchos hermosos devotos viniendo la semana que viene, Marangopal y Sakyarati. Y no lo sé, no he escuchado acerca de Kishore Krishna aún. Estoy esperando, espero que hayas recibido mi mail. ¿Lo recibiste? ¿No recibiste mis mails? ¿Lo dices en serio? ¿No recibiste emails? Lo digo en serio, no recibí ningún email. Oh, mira, menos mal que pregunté, yo estaba pensando, ¿me está realmente evitando? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta o ya es muy tarde? No, sí, adelante. Tengo dos preguntas, una para Guru Nishta y una para Archana Siddhi. Guru Nishta, quisiera saber si tú tienes alguna especie de meta. Claro, ya hablamos de servicio y todo eso, pero en el contexto de conciencia, dentro de esta vida, si tienes alguna meta. Oh, sí, esa es una muy buena manera de verlo. Así como no ir aleatoriamente hacia adelante, sino tener metas intermedias. Guru Maharaj solía decirnos cuando éramos jóvenes brahmacharyas que está bueno apuntar a Nishta. Y eso en sí es un nivel alto. Y he ido estudiando los niveles para ver en qué nivel me encuentro posicionado. Incluso Nishta parece un nivel muy alto, en el que uno se encuentra en ese nivel de pureza en el que no es arrastrado por nada, ya no más y está completamente bien orientado. Así que yo diría que definitivamente eso es algo a lo que estoy apuntando. Pero no sé si llegaré ahí, pero eso no es lo que importa, un muy lindo punto intermedio. Así que yo diría, vamos a Nishta, Guru Nishta. Muchas gracias. Gracias.
Y me estaba preguntando, Archanasidi, si alguien quizás algún día podría entrevistarte a ti en tus series. De hecho, Madan Gopal dijo que le gustaría hacerlo. Así que no sé si lo decía de en serio, pero quizás podemos hacer algo. Ok, esa es una excelente idea. Sí, eso sería divertido, aunque siempre continúo compartiendo en el ir y venir de las series, así que probablemente todo lo que tenga que decir ya se haya ido saliendo. Así que quizás no necesito ser entrevistada. Estoy seguro de que hay muchas cosas que saldrán y definitivamente tenemos que hacerlo. Suena bien. Ok, esta serie ha sido muy iluminadora para mí y simplemente amo el poder ir conociéndolos a ustedes un poco más. He tenido a Guru Nishtam en mi casa durante una semana, o sí, creo que fue una semana y no paraba de hacerle preguntas. Pero él, saben, era un poco tímido en aquel entonces. Sí, he sido completamente americanizado hasta el momento. Sí, recuerdo haber estado en su casa por un par de días y Karnam Brita llega y me toma por el cuello así y comienza a rascarme el pecho y me pregunta, ¿cómo estás, amigo? Y yo estaba como, wow, porque para alguien de Finlandia eso es como absolutamente estar sobrepasando los límites personales, pero terminé apreciándolo y Karnam era muy cálido, sí, muy amigable. Sí, fue como aquel primer devoto que conociste cuando ibas en la bici. Bueno, sí, un pequeño detalle muy divertido es que su nombre es Akahira. Y ese es un nombre totalmente de Sakya Rasa. Y puedo ver lo que es del grupo de Madhu Mangal. Este hombre medio regordete y feliz que completamente encaja. Mantente alejado de esos Sakya Rats. Ok, bueno, Kishore, estate atento a los mails, voy a reenviarlo. Y si no recibes ningún mail, escríbeme porque quizás algo esté mal. Así que chequea tu spam, chequea lo que sea. Ok, Jai Hare Krishna, nos vemos todos pronto.